Guerra, destrucción y exterminio. La Primera Guerra Mundial. El siglo XX inaugura por un lado un desarrollo industrial y tecnológico inusitado que desemboca en la era espacial. Por otro lado, y en gran manera a causa de ese desarrollo, se desencadenan cruentas luchas de clases, luchas por el monopolio comercial y especialmente la explosión de dos guerras mundiales, nunca antes conocidas en la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra o Guerra entre Trincheras, fue una confrontación bélica centrada en Europa, que estalló el 28 de julio del año 1914 y se extendió hasta el año 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. En la postrimería del siglo XIX y a principios del siglo XX, en numerosos países de Europa, Asia y América, la burguesía emergía con fuerza y con desbordante ambición de obtener el predominio comercial y por extender su territorio. Esto motivó a las potencias a armarse más y creó un clima, aunque con paz, de una profunda tensión y no menor recelo, de tal manera que se formaron grupos antagónicos. Veamos. Antes de iniciarse la Primera Guerra Mundial, habían ciertas rivalidades, como la rivalidad entre Rusia y Austria por el antagonismo de los Balcanes. La guerra del 1870 había creado enemistad entre Francia y Alemania, y la rivalidad entre Inglaterra y Alemania por el monopolio comercial. El canciller alemán Bismarck, luego de su victoria en la guerra franco-prusiana, para asegurar los resultados de su victoria sobre Francia, ideó un sistema de alianzas conformados por Alemania, Austria e Italia, logrando así la Triple Alianza en el año 1882. Por otro lado estaba la Triple Entente, conformado por Turquía, Bulgaria, Francia, Rusia e Inglaterra. Estos países se unieron entre sí para enfrentar la política de Bismarck. Más tarde se sumó a ellos Serbia, Bélgica y después Japón, Portugal, Rumania, Grecia, Brasil, Cuba, Venezuela, China, los Estados Unidos e incluso Italia, que formaba parte de la Triple Alianza. Como se ha visto, las alianzas creadas fueron el resultado de las presiones y las pretensiones imperialistas por obtener la hegemonía económica y política. Esta lucha se llevó a cabo a causa de que las naciones querían obtener mayor territorio en el mundo, así también por su dominio. La causa inmediata, o más propiamente que se tomó como pretexto para dar inicio a la Primera Guerra Mundial, fue el asesinato en Serbia del archiduque Francisco José Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y su esposa, a mano de un patriota eslavo de Bosnia. Este asesinato trajo como consecuencia una guerra inevitable, que causaría la muerte a miles de personas inocentes. El 1 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia, que se movilizaba para defender a Serbia, y el 3 de agosto le declaró la guerra a Francia, y el 4 de agosto las tropas alemanas penetraron en territorio de Bélgica. Antes de concluir la Primera Guerra Mundial, Rusia se retiró de la misma por iniciativa de Lenin, quien había predicho que la guerra se trataba de una guerra imperialista, en que solo la burguesía obtendría beneficios y que los obreros solo tenían que perder en la misma.
La guerra fue inenarrable, exterminios más exterminios, miles de hombres matando a miles de hombres, más la destrucción de puentes, carreteras, cosechas y campos de cultivo. Las potencias centrales encabezadas por Alemania perdieron esta guerra, que concluyó en el año 1919 con la firma de varios tratados. Se firmó el Tratado de Versalles, mediante el cual las naciones victoriosas impusieron extremadas condiciones a los vencidos, teniendo Alemania que ceder una parte muy considerable de su territorio y pagar gran cantidad de dinero. Se convirtieron en repúblicas países como Rusia, Alemania, Hungría y Turquía. Se originaron movimientos políticos reaccionarios como el fascismo y el nazismo. La crisis económica acrecentó dramáticamente en los países beligerantes como consecuencia de la destrucción y los gastos de la guerra. 10 millones de soldados murieron en la guerra y unos 20 millones de heridos y mutilados, y alrededor de 30 millones de personas murieron por causa de la guerra.